quizás podría hacer inglés a C y D, y en este horario no haría A y B. Los miércoles, lo que pasa es que los miércoles ya los tengo ocupados. Como que mi idea para cuartos medios sería hoy o volvemos al horario antiguo que yo había instalado, que era como los lunes, creo, no recuerdo muy bien a qué hora. Pero vamos a ver qué pasa hoy a esta hora. Profe, pero ¿por Dígame, qué no hace una semana? ¿No ve que tenemos como semana por medio ¿sí? clases de inglés? Podría ser una semana A y B y la otra semana C y D. Y También puede ser, así todos tendrían una semana por medio inglés. claro, Y no perdería, o sea, no tendríamos clases tan cortas porque de repente uno no alcanza a hacer nada en media hora. así es. Una semana por medio. Esa es otra opción. Vamos a ver qué es lo que más les acomoda. Fabián me dice que C y D tienen clases hasta las 11:15, entonces les alcanza el horario que les había dicho. Sí, Súper. profe, recién salimos de matemáticas, así Ya, que nos acomoda lo que usted dice al 6D. súper, súper bien. Ya, vamos a volver a tocar este tema al final entonces para decidir si es que hacemos este horario dividido en dos grupos o semana por medio, el bloque oficial. Lo hablamos al final. Vamos a comenzar la clase de inglés, voy a hablar en inglés. Thank you everyone for joining this class. As you can see, I'm sharing a PowerPoint, not a worksheet. Today, I'm going to explain you why. The main reason for this is that I realize that some of you are really behind and late in terms of your worksheets. So what I'm trying to do is to give you time to prepare, to finish your work. So today's class is mainly about listening to what I'm going to say and paying attention because we're going to have a content review. This means that you will not have to finish any kind of self-evaluation or upload anything to Google Classroom. Just pay attention to the PowerPoint. Let's remember some of the content that we have heard during the last weeks, the last 2 or 3 classes. So here we go. This is content review from the Unit 3. The objective of today's class is to recall English vocabulary. Recall means remember or trying to go through the content again. So that is recalling. We are going to recall English vocabulary and structures in their communicative context. This means that we are going to look at vocabulary in sentences and grammar in a specific context. What you have to bear in mind, what you have to remember always, is that grammar or vocabulary cannot be studied alone. You cannot study grammar without a content because your brain will not remember that grammar as compared to studying grammar into a context. So we are trying to recall this information in the context of Unit 3. The vocabulary, that is our menu. Here we have all of the activities we are going to do in this session. First, we go through vocabulary again. Then on our second activity, we will take grammar in a nutshell. This is our section of grammar. We're going to go through this again and try to identify some of the elements of grammar. The third activity is pronunciation tips. I'm going to give you some feedback on your pronunciation exercise. They were good, but I think some of you didn't remember maybe that you have to upload your recording. So some of you uploaded the worksheet, but without recording. So it's important today to go through these again and recall some tips to speak better. And then we will have a final activity to finish the class if we have time. So this is the first activity. Profe, Dígame. perdón que me interrumpa, grabe la clase, por favor. Thank you. Muchas gracias. Si no, íbamos a tener que hacer todo de nuevo. Y justo íbamos a comenzar la parte importante. Muy bien.
Está grabando. Bueno, todavía no. Tenemos que esperar a que empiece a grabar para continuar la clase. Ahí sí, ya. Muchas gracias. So, this is our first activity. This is vocabulary in context. We're going to look at the pictures, and the idea is that you can choose the best sentence. There is the two sentences are correct. That's what you have to understand. The two sentences that I'm going to show you are correct, but one of them is better than the other. Here we have vocabulary, choose the best sentence. We have a male who's suffering from pain, and we have two alternatives. Letter A, it's no thanks, my tummy hurts. It's like if you give food to someone, you say no thanks, my tummy hurts. And letter B, I don't feel well, I have a headache. Let's see if you know the correct answer. Participate using the chat, write letter A or letter B. Isidora, América, Natalia, Andrea, Nicolás, Josefa, letter A, thank you. So everyone has said letter A up to this point. That's good. Camila, Sofía, Pablo, good. Okay. So, yes, correct. This is letter A. Tummy se puede relacionar con estómago. Es como el guatita, cuando uno dice, me duele la guatita. That would be tummy. The name of this part, like technically, is stomach. So if you have a pain, you're feeling pain in the stomach, we would also say stomach ache. Headache is pain in your head. Siempre que se le agrega ache, que se escribe H al final de las palabras, significa dolor en algún lugar. Entonces, por ejemplo, si les duele el estómago, es stomach ache. Si les duele la cabeza, headache. Y así sucesivamente. Creo que es estómago, cabeza, y había otro más, como leg ache, algo así. Pero no es que cualquier parte que les duela le puedan agregar el ache del final, sino que solamente, principalmente, perdón, se utiliza con cabeza y estómago. Stomach ache and headache. Entonces, la respuesta correcta era letter A. Muy bien. Let's see the second one. Here we have a person who suffered an accident. Letter A, don't worry, it was a minor accident. They put a neck brace and I was fine. And letter B, the accident was nasty. I couldn't move the whole body for a month. What do you think is the correct answer? Participate using the chat or the microphone, letter A or letter B. Here we have Natalia said B, Josefa, Yahiko, Isidora, Catalina, América, letter A 2. Good. There's a good amount of participation today. Congratulations to everyone. All right. That's good enough. Okay, thank you. The correct answer or the best sentence for this is letter A. Neck brace significa, bueno, no sé el nombre en español, pero es esto como este cuello ortopédico. Eso sería neck brace. ¿Y por qué esa sería la mejor opción? Principalmente porque estamos diciendo estoy bien, fue un accidente menor, a minor accident, solamente me pusieron un neck brace. En cambio, el de abajo dice the accident was nasty. Cuando agregamos nasty, que puede ser como tanto sucio o como muy malo, the accident was nasty es que el accidente fue grave. I couldn't move the whole body for a month. No pude mover todo el cuerpo por un mes, entonces en la foto solo se ve el neck brace, no es que esté inmovilizado todo el cuerpo. Por eso la mejor respuesta sería letter A. Tenemos ahí el vocabulario que vimos en clases, neck brace. Very good. Let's look at this. No sé si es el último. No. We have a third one here, a vocabulary. Choose the best sentence. Aquí tenemos vocabulario que corresponde a otra clase de las que vimos. Letter A, I loved this place. Me encantó este lugar. So far away, tan lejano. So far away from the buzz of the city. And letter B, I'm bored. Where the malls and movie theaters. Aquí más bien
que escoger, en vez de escoger la mejor oración, porque ambas podrían ser, tenemos que escoger la que represente la imagen. Letter A or letter B? What do you think? Good. That's wonderful. Yes. Excellent participation. Yes, very good. Congratulations to everyone. So yes, the correct answer is letter A, buzz of the city. In the class that we had, we talked about the buzz of the city in terms of the noise and all of the stress of the city. This person used to say that living far away from the city was part of their secrets to live better. Buzz, it's related to the sound of the city, and that is why it's related to a lesser or worse quality of life in terms of living in the city. The second one could be correct, yes, but it doesn't represent the picture itself. It represents maybe a thought about the picture, but not the picture itself. So congratulations, everyone. And here we have, I think this is the last one, yes. Vocabulary, choose the best sentence. Here we have someone who seems to be sick. Letter A, I work with people in need for protection, especially for vulnerable people. And letter B, I advocate for those in pain, no matter the cost. Andrea said letter B, Pablo also, Sacha, Constanza, okay, most of you. Good. Very, very good. Congratulations. Let's analyze this work. Letter A says, I work with people in need for protection. Trabajo con personas que necesitan protección, especially for vulnerable people, especialmente con personas vulnerables. But letter B says something similar, but represents the picture better. I advocate for those in need, in pain, perdón. Advocate, nosotros hablamos la clase, no sé si fue la anterior o anterior a esa, sobre la relación de la palabra advocate con la protección a personas que lo necesitan. Apoyar, proteger, también puede ser reforzar. Advocate tiene una connotación muy positiva, entonces en este caso se relaciona como proteger o ayudar a las personas que están sufriendo dolor, pain. Y en la imagen se ve claramente que está enferma esta persona, por ende debe estar pasando dolor. Bueno, este emoticón no es una persona. So congratulations everyone, you had it correct. And here we have grammar in a nutshell. We're going to read and remember the concepts and elements of grammar that we studied during the last weeks. The first grammar element we studied was linking words. We use linking words because of as and since to give reasons. Para dar razones a nuestras opiniones, siempre ocupamos estos tres linking words, estos tres conectores. They can go at the beginning or at the middle of the sentence. Nosotros eso es algo que vimos en clase, ahora solo lo estamos recordando. Recordar que cualquiera de estos tres conectores puede ir tanto al inicio como en medio. And because is a stronger linking word and more formal. Cuando estamos hablando entre amigos, es muy extraño que alguien diga because. Por ejemplo, I'm tired because I spent the whole night playing video games. Y si usted le está contando a su amigo que está cansado o cansada porque estuvo toda la noche jugando videojuegos, es extraño que ocupe because. En ese caso, mejor diría cause, simplemente, que es la reducción de la palabra because con apóstrofe y después cause. Sería mucho más coloquial y con mayor sentido. Because es lo más formal, y también because it's used to answer the question, why? Entonces, cuando alguien le pregunta, ¿por qué haces algo? Why do you do that? La respuesta debe ser con because. No puede ser con since, no puede ser con as, solamente con because. Acá tenemos un ejemplo del lugar en el que va el linking word. Pongo because porque es el más utilizado. También podrían reemplazar ese because que sale en los ejemplos con cualquiera de los otros dos, con as o con since. Because I couldn't find my keys, porque no pude encontrar mis llaves, I stayed all night outside. Me quedé toda la noche afuera. And the second example,
I stayed all night outside because I couldn't find my keys. Me quedé toda la noche afuera porque no pude encontrar mis llaves. Acá hay un pequeño error de mi parte. La coma que aparece en el segundo ejemplo no es necesaria cuando la razón va después de la causa, digamos, de la razón principal. Me explico. Cuando doy la razón primero y después está la oración principal, la oración en el caso del primer ejemplo sería I stayed all night outside, me quedé toda la noche afuera. Y cuando pongo la razón primero, ahí lo separo con coma. Pero cuando doy la razón de inmediato, después de la oración principal, como en el segundo ejemplo, no es necesaria la coma porque es una oración completa. En cambio, en el primer caso, se divide la oración y por eso es que se debe separar en comas para entender que esa razón, el because, es parte y responde a lo que viene después. Si bien es un poco más complejo el separarlo con esa coma, suena mucho mejor y de hecho se utiliza bastante así en inglés. Siempre se da la razón primero. Los gringos, sobre todo en Estados Unidos, ocupa mucho esto. Pero si ustedes dicen I stay all night outside because I couldn't find my keys, se entiende perfecto y no hay ningún problema tampoco. Let's go to grammar 2. The second element we studied in classes was second conditional part 1. So we talk about second conditional. We use second conditional to talk about imaginary situations, actions or events that they haven't existed, they haven't happened. One example of this is, what would you do if you were an activist? In this case, we're talking about the imaginary situation of you being an activist. Al leer esto se entiende que no somos un activista, que no somos tampoco en este momento relacionados al activismo, sino que es una situación imaginaria. ¿Qué harías si es que fueras un activista? And the second one, I would clean the ocean and change the world. La respuesta es que en ese caso hipotético de ser activista, limpiaría. I would clean. Acá a veces se confunden un poco porque el would pareciera ser un verbo en sí, porque es una palabra completa, pero no. El would no representa nada más que vuelve el verbo a una palabra de hipotético, es una situación hipotética. Limpiar, el modo hipotético de limpiar es limpiaría. Ese sufijo que se le agrega, el ia, limpiaría, sería lo que representa la palabra would. Entonces, en estos casos, donde hablamos en second conditional, cuando agregamos el would, en este caso de limpiar el océano, es cuando se vuelve un caso hipotético, solo al agregar el would. I would clean the ocean, I would jump to the sky, I would make the world a better place. Todos esos casos hipotéticos que podríamos hablar tan solo agregando el would se convierten en una oración imaginaria del second conditional cuando responden a esta pregunta. Ahora, para la construcción de la pregunta y la construcción de las oraciones, vamos a analizar en detalle acá el Grammar Second Conditional Part 2. Esto también lo vimos en alguna de nuestras clases. Let's look at the structure of a conditional sentence para entender bien cómo se construyen estas oraciones. If I had the skills, I would be a carpenter. Dice, si es que yo tuviera las habilidades, sería un carpintero. ¿Qué es importante entender de esto? Que hay dos oraciones. La primera oración, la oración del if I had the skills, es una oración con if y el resto de la oración está en pasado. Porque el had está en pasado, lo que está remarcado, digamos. ¿Cómo se escribe en presente este had? Para que participen, por favor, a través del chat o del micrófono. ¿Cuál es la versión en presente del verbo had? Have. Have, muy bien. Y cuando hay un he, she or it, ¿cómo sería? Has, perfecto, maravilloso. Están súper bien. Entonces, cuando hablamos del second conditional o el condicional segundo, la primera parte, la oración del if, va a ir en pasado. Tendríamos entonces el if más el pasado, if plus tense. And be, la segunda parte, la parte del would,
se escribe con would, por supuesto, y aquí cambia el tense. El verbo se vuelve en su forma infinitiva o en su forma base también se le puede llamar. En el ejemplo número 1 aparece remarcado el verbo be, ser o estar. Nosotros sabemos que si yo empiezo a conjugar el verbo be para decir yo soy, tú eres, él es, ella es o ellos son, se transforma en I am, you are, he, she, it is, they are, and we are. Pero en este caso, cuando hablamos del condicional segundo, second conditional, y estamos hablando de situaciones imaginarias, al agregar el would, el verbo se vuelve en su forma base, sin conjugar, y así se transforma en el verbo be. Y esto pasa con cualquier verbo. Si yo estoy ocupando el verbo, por ejemplo, estoy hablando de que yo vendería muebles, si es que tuviera las habilidades, yo tendría que escribir I would sell furniture, que furniture son muebles. No le agrego nada a ese verbo, lo escribo solamente en su forma base. Esos son los dos elementos que hay que considerar. Y para hacer una pregunta en el segundo condicional, como vimos en la diapositiva anterior, como acá, abajo aparece una pregunta, what would you do if you were an activist? Para hacer esa pregunta, la podemos hacer de la siguiente forma. Para facilitar un poco el trabajo, separamos primero una oración en if you were an adult, y pasa lo mismo, es el if más el pasado, y la pregunta que viene después también sería con would, y en este caso sería what would, ¿qué serías? What would, más el verbo en su forma base. Puede ser what would you do o what would you y cualquier verbo que tenga relación con la pregunta. ¿Qué serías? ¿Qué harías? ¿Qué venderías? ¿Qué hablarías? ¿Qué pensarías? What would you think? What would you buy? What would you do? What would you sell? And so on. What would you create? What would you invent? If you were a scientist, what would you find? If you were a teacher, what would you teach? If you were an adult in this case, what would you be? ¿Qué serías? Esa sería la estructura del second conditional. ¿Qué es importante ahora en la etapa en la que estamos? Debido a que no estamos en clases presenciales, es importante que entiendan de qué hablamos cuando aparece este tipo de construcción. Cuando lean una oración así, entender que estamos hablando de una oración imaginaria, un evento imaginario que no ha ocurrido. Y vamos a la parte de pronunciation tips. Principalmente voy a hablar sobre fluency, la fluidez, pero como feedback general, overall feedback, they were really good attempts to speak about imaginary situations. Las oraciones que hicieron, las personas que subieron sus oraciones, lo hicieron súper bien. Como que entendieron muy bien cómo se construían las oraciones y cómo se hacían. Y todos tenían oraciones distintas, así que tampoco hubo copia masiva. A menos que alguien se haya puesto como a escribir oración por oración para cada uno, lo dudo. Pero estuvieron muy bien. Pronunciation. La pronunciación podría mejorar. Mi consejo es que pueden escuchar las oraciones antes de decirlas o pueden ocupar el traductor de Google. ¿Qué es lo importante si van a ocupar el traductor de Google para lo que sea? Si un día quieren escribir algo, mandar un mensaje en inglés o si tienen la oportunidad de ocupar el traductor en cualquier trabajo, lo importante es que escriban oraciones completas. El traductor de Google es súper bueno. Es quizá uno de los mejores actualmente, pero funciona solamente si es que escriben oraciones completas dentro del traductor. Cuando escriben palabras isolated, como aisladas, no funciona muy bien porque el inglés no tiene tantas palabras como en español, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en inglés? Que una palabra suele tener muchos significados. Y si lo escriben una palabra aislada en Google Traductor, lo que va a pasar es que el traductor de Google lo va a reconocer como la definición más utilizada, pero no siempre es así. Entonces les puede dar jugar mal ahí. Y ahí es cuando uno nota que ocupar un traductor. Pero si escriben oraciones completas no debiese haber problema y la pronunciación también es bueno escucharlo a través del traductor.
La fluidez. ¿Qué pasa con la fluidez? Most did a good job here, but pay attention to the flow of your speech. Don't split what must be united. ¿A qué me refiero con esto? No divida lo que debe estar unido. Las frases. Una frase es siempre un verbo y un complemento que suele ser una preposición. Por ejemplo, go to o think about. Ese tipo es un verbo siempre con una preposición y deben estar unidos, deben sonar juntos. Si yo digo go to the market, suena muy extraño, pero prefiero que digan go to the market. La diferencia es mínima, pero al escucharlo se nota la diferencia, se nota que están dividiendo lo que no debiese estar dividido. And second conditional in speech, sobre lo que estábamos practicando, cómo se hizo esto del segundo condicional segundo, perdón, en, en los diálogos, en las oraciones que hablaron, perdón. Yo puse aquí splendid attempts. The structure seems to be clear. Hay evidencia clara de que entendieron el condicional segundo y además de que lo saben usar en oraciones. Así que súper bien. Felicidades para todos y todas los que participaron de crear estas oraciones. Los que no lo han hecho lo pueden hacer todavía. Recuerden que en inglés no hay fechas límites per se. Obviamente va a llegar un punto donde ya sea muy tarde subir la información antigua. Para quienes están muy atrasados y atrasadas, aprovecho de avisarles que concéntrense en la unidad 3 y la unidad 4 que va a venir en unas semanas más. Olvídense ya de lo anterior, no tiene sentido seguir trabajando en la unidad 0, unidad 1, enfóquense en la unidad 3, terminen eso primero. Además que está súper simple. Y la actividad final, pueden ocupar el chat o sus micrófonos, lo que ustedes quieran. Deben ocupar el segundo condicional segundo, perdón. Use the second conditional based on the pictures. Look at this picture and try to think of a sentence talking about an imaginary situation. Un ejemplo puede ser, imagínense que son ustedes la persona que aparece aquí. Creen una oración en base a eso, una situación imaginaria. Yo les puse unas palabras debajo para ayudarlos si es que quieren hablar, por ejemplo, de volar, que en pasado es flew, o de ver algo, que en pasado es saw, o de hacer algo, que en pasado es did. Tienen un minuto para crear una oración en condicional segundo. Pueden ocupar el chat, como les dije. Van escribiendo y van apretando enviar para yo ir leyendo sus oraciones mientras el resto sigue pensando alguna oración. Como les dije entonces, piensen en alguna oración utilizando el condicional segundo, basado en esta fotografía, para que se inspiren, piensen que son ustedes, por ejemplo, los que están ahí, o qué harían si fueran ustedes los que están volando ahí. ¿Se entiende o alguien aún no entiende la actividad? ¿Alguien necesita que le explique de nuevo? Quizás no estaba prestando atención. ¿Alguien necesita que repita algo? ¿No? Ok. Hoy tengo la cámara apagadísima. Ahora sí. Cuando vayan terminando sus oraciones, las mandan simplemente. Aquí tenemos la primera. I would like to fly far, far away, but I'm scared. Sí, eso también puede ser. Ahora, si es que lo ponemos como oración en condicional segundo, podría ser if I flew, si es que yo volara, I would go or I would like to go far, far away. Ahí sí que sería condicional segundo. Entonces, transformando su oración, Anastasia, sería if I flew, I would like to go far, far away. Recuerden que el condicional segundo se ocupa siempre una parte con if, sería la oración de if, y después va la parte con would. Entonces siempre if, les voy a escribir en el chat como la estructura. If plus past tense. Aquí viene el would plus verb
base form. Isidora, if I fly, I would like to see the world from the... Okay, but it doesn't matter. That's okay. The only thing, like what you should change there is the tense of the verb fly. That should be flew, and from the to see the world, there is a D missing from the world. I don't know. See the world from the air, maybe. Ver el mundo a través desde el aire, algo así. Ok, super nice. Veamos si es que alguien más ha logrado hacer una oración. Recuerden que la primera parte es con if y la segunda parte con would. Si es que yo volara, por ejemplo, me gustaría volar a, no sé, a Europa. Andrea, if I flew, I would visit everywhere. That's perfect, Andrea. Congratulations. Very good. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo se debiese escribir una oración en condicional segundo. Tenemos la primera parte con if, después viene el verbo en pasado. Ahí faltó una coma para que sea claro que estamos hablando del condicional, pero está súper bien la estructura. Después viene la oración con would, visitaría, everywhere. Everywhere como todos los lugares, o anywhere como cualquier lugar. Ya estamos en la hora, apareció, ¿no? A ver. If I flew, I would see the ocean. El segundo verbo, recuerde que después del would tiene que ir en forma base. Entonces ahí sería I would see the ocean y ahí estaría perfecto. If I could fly, I would contemplate the city from above. Alessandra, perfecto. Muy bien. Estimados y estimadas, muchas gracias por su participation. Quiero ver algo. Cuando estoy mostrando el PowerPoint, ¿se me apaga la cámara o no? Que antes se apagó. Ah, no. Ya. No, profe. Entonces, esta era la primera. La segunda era en relación a esta imagen. No vamos a alcanzar a terminarla. Eso queda pendiente, pero lo hicieron súper bien. Así que congratulations to everyone. Rápidamente vamos a pasar la lista. Al parecer alcanzamos a estar todos. No va a ser necesario hacer un segundo bloque hoy día. Vamos a partir con el cuarto medio A. Por favor, cuarto medio A, escriban su nombre, curso y la palabra present en el chat para asegurarnos de que queden presentes. Muchas gracias. Cuarto medio A. ¿Alguien más del cuarto medio A que todavía no escriba su nombre, curso y la palabra present? Very good. Veamos, ¿alguien más del cuarto medio A? ¿Alguien más del cuarto medio A? ¿Nadie más? Vamos con el cuarto medio B, por favor. Súper bien, muy atentos. ¿Alguien más del cuarto medio B que todavía no escriba su nombre, curso y la palabra present? Ok. Is there someone else? Cuarto medio B. ¿Nadie más? Vamos con el cuarto medio C. Súper bien. Congratulations. ¿Y alguien más del cuarto medio C que no haya escrito su nombre, curso y la palabra present? Ahora sí, vamos con el cuarto medio D, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Estimados y estimadas, gracias por conectarse a esta clase. Les voy a comunicar por correo la decisión final de cuándo. Recordemos que las dos opciones son hacer 2 grupos los jueves, semana por medio, o una semana con un grupo y otra semana con otro. Les comunico por correo la decisión final. Que estén muy bien,